que el pasado 26 de octubre del año 2023 sacamos una pieza en la que hablábamos de la ruptura del año 2013 entre don Federico Jiménez Los Santos y don César Vidal. Insisto, el pasado 26 de octubre del año 2023. La gente, como bien sabrá, hay temas que están vinculados a la actualidad y temas que son atemporales, que por lo tanto van quedando programados y van saliendo. Salió porque tocaba ese día. Quiero decir, como puede salir algo del país, de la COPE, habíamos hablado de la salida del señor Bacarizo de la COPE, de la salida del señor Rayo de Televisión Española, y ese día pues tocó la salida del señor César Vidal de Libertad Digital. Y descubrió que robaban. Y no solamente es que descubrió que robaban y habían ido robando durante todos los años, sino que además descubrió que, por ejemplo, el encargado de la cooperativa, cuando a su casa llegaba alguien y llegaba con el recibo de la luz, del teléfono, etcétera, la mujer lo mandaba a la cooperativa y entonces el encargado abría la caja y pagaba el recibo de la luz, del teléfono, etcétera. Y las empleadas de dentro del supermercado, tanto la que cortaba el jamón como la que era cajera, no decían nada, porque todos los días se llevaban la bolsa de la compra gratis a su casa. Mi amigo elaboró un informe para la junta directiva de la cooperativa. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, mi amigo, que ya estaba trabajando en el despacho, recibe una llamada y le dice un miembro de la junta de la cooperativa que han decidido prescindir de sus servicios. Si tú descubres en una empresa que se roba, lo más seguro es que eres tú el que va afuera y no el que roba. Si alguien en una empresa, cuando tú señalas que alguien roba, te dice que no te preocupes y mires para otro lado, es porque él obtiene algún beneficio del robo. Curiosamente, una semana después, don Federico Jiménez Santos era entrevistado por un importante influencer y compañero con mucho más seguimiento que ya quisiéramos nosotros, porque probablemente sea uno de los podcasts más escuchados en este momento, el Arte Gallego en Estado Puro, y era entrevistado a don Federico Jiménez Santos. Y a pesar de que hablábamos de un episodio que había sucedido hace exactamente 10 años, y como dijimos en la pieza, mientras que don César Vidal sí había hecho algún comentario, don Federico Jiménez Santos no había hecho ninguno, la semana después de que nosotros hemos sacado esa pieza, don Federico Jiménez Santos decidió dar su versión en esa entrevista. No es un exceso de ego pensar que a lo mejor es que le había llegado nuestra pieza, que la hicimos por nuestra cuenta, no intervenía en ella don César Vidal, sacábamos cortes que teníamos nosotros de él. ¿Qué ha pasado con César Vidal? Porque... Bueno, César Vidal no quería pagar impuestos. Está en la lista de moroso porque debía 3 millones de euros. Entonces un día, te lo puedo contar, no lo he contado nunca, pero bueno, quería tomarse un año en Miami y hacer el programa desde allí. Yo le había dicho que de ninguna manera, un programa de 4 horas en directo no se puede hacer desde el extranjero. Claro, yo no sabía los problemas que tenía con Hacienda, ni él me los había dicho. Es más, no sé de dónde podía deber ese dinero. Y lo que sé, o supongo, prefiero no decirlo porque son suposiciones. Y entonces de pronto dice que él, como Jan Hus, está rodeado por los que lo quieren quemar vivo y tal. Luego dice que había tenido un atentado y un proyectil que entró por una ventana y salió por otra. Pero para allá. Vamos a ver, que todo el problema es fiscal. La lista de morosos. Que, repito, yo entiendo que no quieras pagar impuestos. Pero coño, dímelo, si a ti te he inventado yo, te descubrí en Zaragoza, te traía de Zaragoza, te llevé al programa, te hice director de La Linterna. O sea, todo lo que ha hecho César, incluyendo la venta de libros masivos y tal, lo ha hecho conmigo. Pero si veraneábamos con nuestros hijos, y no es para decirme que te quieres ir porque tienes un problema con Hacienda, pues chico, pues adiós, muy buenas. Tenían razón los que me prevenían contra él. Mucha casualidad. Al menos a mí me parece mucha casualidad, pero bueno, dejémoslo ahí. El caso es que esto está emitiendo un sábado, pero el miércoles de esta semana, don César Vidal mandaba un saludo a la hemeroteca del buitre y aparte de sacarnos los colores, yo me malicio pensando que creo que en ese mensaje había varias respuestas a don Federico Jiménez Los Santos. ¿Escuchó usted el alegato de don César Vidal? De hecho, lo he escuchado hoy. Hace unos meses me referí en una de estas columnas de La Sinrazón a un programa que tiene como título La Hemeroteca del Buitre, programa que se puede seguir en YouTube. Comentaba yo entonces cómo sus realizadores
eran dos periodistas jóvenes que relataban en diferentes entregas episodios de la historia del periodismo reciente en España. La labor constante y ya abundante que viene realizando la Hemeroteca del Buitre, y que yo debo confesar que sigo en su práctica totalidad, es muy rigurosa, muy sólida y muy bien documentada. A pesar de un tono que a algunos les puede parecer un tanto coloquial, pero que en realidad es desenfadado e incisivo, los chicos de la Hemeroteca del Buitre han ido acumulando con el paso del tiempo un material que, a juicio de quien ahora se dirige a ustedes, ya resulta absolutamente indispensable para reconstruir la historia del periodismo español de las últimas décadas. Hay entregas, especialmente las dedicadas a la prensa del corazón, que yo no suelo seguir, pero hay otras que tienen que ver con las empresas mediáticas y con periodistas particulares que, por el contrario, procuro no perderme. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver hace unos días que la Hemeroteca del Buitre se había fijado en un servidor de ustedes y más concretamente en mi salida de Es Radio, o si lo prefieren, en mi ruptura con Federico Jiménez Los Santos? De ese episodio, sucedido hace ya más de una década, he contado yo lo que he considerado oportuno y he mantenido en silencio de la manera más discreta aquello que consideraba que no debía relatar. Precisamente por ello hay elementos relevantes que no son conocidos y precisamente por ello también el espacio de la Hemeroteca del Buitre me resulta tan notablemente bien investigado y además muy acertado en su conclusión final. Naturalmente, los jóvenes de la Hemeroteca del Buitre no podían saber que mi entrada en el espacio televisivo Día a Día que dirigía la fallecida María Teresa Campos se debió a que yo tenía una más que jugosa oferta de Onda Cero que me tentaba para que abandonara la COPE. Federico Jiménez Los Santos, que entonces dirigía La Linterna, no podía ni de lejos igualar la oferta económica que me hacía Onda Cero, pero me ofreció, para compensar siquiera en algo la pérdida, recomendarme a María Teresa Campos y así lo hizo. La verdad es que yo perdí bastante dinero con el hecho de no irme a Onda Cero, porque su oferta era fabulosa. Pero creo, lo sigo creyendo todavía, que mi decisión de quedarme en COPE fue la más adecuada. También creo que fue la decisión más acertada la de no permanecer en la COPE, aunque me ofrecían un contrato sustancioso para quedarme 2 temporadas más, cuando en COPE decidieron despedir a Federico Jiménez Los Santos. Yo decidí marcharme con Federico, decidí emprender la tarea de crear Es Radio y aunque de nuevo perdía dinero, en este caso muchísimo dinero, lo hice con gusto porque estaba convencido de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Por supuesto, estoy totalmente convencido de que lo que yo hice entonces por un amigo, ese amigo jamás lo habría hecho por mí, a pesar de que yo había estado dispuesto a entregarle incluso la mitad de mi programa de La Linterna para que él no fuera despedido de la COPE en la que tanto ansiaba permanecer. Pero insisto, aunque él jamás habría hecho lo que yo hice, sin embargo estoy convencido de que yo hice lo que tenía que hacer y jamás me ha pesado lo más mínimo. Perdí también muchísimo dinero cuando escribí La historia de España en varios volúmenes que firmábamos Federico Jiménez Los Santos y yo, pero en la que a pesar de que yo era el autor de más del 90% del texto, acepté que Federico se llevara el 50% de los pagos de derechos de autor. A mi agente literario aquel reparto de las ganancias le sacaba de quicio porque consideraba que era profundamente injusto e incluso inmoral. De hecho, protestó por él mismo varias veces. Pero yo siempre he antepuesto la integridad moral y la amistad al dinero y no me dolió perderlo una vez más en favor de Federico. Pasó en otras ocasiones, pero si ustedes me lo permiten, no voy a detenerme en ellas.
Solo hay dos observaciones más que desearía formular en relación con ese magnífico programa de la hemeroteca del buitre. La primera es que yo no inventé los motes del Madelman y Papi Chulo. Alguien los ideó con mayor o menor acierto, sobre esto piensen ustedes lo que quieran, y yo me limité a repetirlos precisamente para evitar dar los nombres reales de los personajes en cuestión. No deseaba yo avergonzarlos, deseaba, por el contrario, evitarles la pública vergüenza. La segunda es que la hemeroteca del buitre da totalmente en el centro de la diana cuando llega a la conclusión de que mi ruptura se debió a causas éticas o, si ustedes lo prefieren, a causas morales. No razones morales que pasarán por el lecho de nadie. Eso me vi obligado a desmentirlo públicamente porque había quien lo estaba difundiendo. Me refiero más bien a razones morales de otro tipo. Antes de mi marcha, escribí no un informe como aquel joven abogado que descubrió la corrupción de una cooperativa, sino una carta dirigida a alguien al que todavía consideraba un buen amigo. Un buen amigo por el que había asumido pérdidas y sacrificios de todo tipo. Pérdidas y sacrificios de todo tipo que nunca tuvieron un equivalente ni una correspondencia en él, pero que no me importaron entonces, ni mucho menos me importan ahora, porque yo creo en la amistad, aunque al final uno sea más amigo de la otra persona que la otra persona de uno. Para mí la amistad no es el juego de dos socios comerciales en el cual tenemos que quedar equilibrados. Para mí la amistad es esa relación en la que uno da sin esperar nada a cambio, en la que, por supuesto, tiene un inmenso afecto al que considera su amigo y en la que, por supuesto, también rechaza la idea de una contabilidad en la que lo que tú me das es exactamente lo que yo te voy a devolver. Descubrí yo, al enviar aquella carta de 20 folios, y lo descubrí con enorme dolor, que aquel al que yo consideraba un buen amigo ni tenía el más mínimo valor para responderme, ni tampoco vino a hablar conmigo. Entendería después también por qué aquel al que yo entonces consideraba un buen amigo había arrojado a tantos amigos de años por la borda y por qué tantos lo acababan abandonando. Pero en aquel entonces yo solo era consciente de que no podía continuar una relación en la que una de las partes no estaba ni de lejos a la altura, y no porque, por ejemplo, se embolsara la mitad de los derechos de autor de libros que yo escribía en más del 90%. Al final, el tiempo va pasando y transcurre, y más tarde o más temprano se acaba conociendo lo que damos de sí cada uno de nosotros. Yo nunca he guardado rencor a nadie, y aquellos que en algún momento a lo largo de mi vida me han causado daño, sin ningún género de excepción, los he perdonado desde el primer momento. Hace 10 años, nada más producirse la ruptura, me salvé por muy poco de ser asesinado por una bomba en España y opté, creo que de manera acertada y prudente, por no regresar a mi país natal y exiliarme. Aunque los principios en la nueva tierra que me acogía fueron muy duros y difíciles, al cabo de unos años, a este servidor de ustedes le ha ido en el exilio muchísimo mejor de lo que nunca pudo imaginar en España. Uno de mis libros recibió hace 2 años el premio Kregel al mejor libro publicado en Estados Unidos en 2022. Y desde hace años, otras obras mías ya escritas en esta tierra de adopción se han colocado vez tras vez en el número 1 de las listas de Amazon. Tanto mis libros como La Voz o la plataforma de televisión www.cesarvidal.tv alcanzan a millones de personas cada día a uno y otro lado del Atlántico, lo que hubiera sido absolutamente imposible de haber seguido viviendo en España. Incluso desde la distancia he tenido la inmensa satisfacción de ganar una 30 de sentencias a la agencia tributaria que tendría que devolverme miles de euros
aunque yo sinceramente me temo que no lo hará nunca. Yo decidí resistir al despotismo, también el de la agencia tributaria. Hubo otros que prefirieron agachar la cabeza y que se rindieron sin combatir. Sí, al final todo o casi todo se sabe. Y el extraordinario reportaje de la hemeroteca del buitre, un nuevo prodigio de investigación periodística rastreando y husmeando fuentes, es buena prueba de la verdad de esa afirmación. A fin de cuentas, en este mundo difícil, donde yo veo cada día la mano de Dios, hay quien mantiene la integridad cueste lo que cueste y aunque el precio sea muy alto. Y por el contrario, hay quien se vende miserablemente por un puñado de minutos de publicidad. Pues inevitablemente tengo que pedirle una opinión al respecto. No de la parte que habla de nosotros, que sería un exceso de engreimiento que creo que no es sano, sino de... Tampoco habla tanto, hay un elogio inicial y algo al final, pero bueno, está así. La pregunta es si te parece haber leído entre líneas alguna réplica a lo que había dicho don Federico Jiménez Santos en la otra entrevista y en general a esa ruptura profesional que es el origen de todo. Sí, pero sí que es una réplica o más bien una reafirmación de algo que, pues que es su modo de pensar y es su versión. El especificar cómo ha sido todo, el decir que él estaba... comentó lo que comentamos aquí ya nosotros de María Teresa Campos, que le recomendó para María Teresa Campos, pero comenta que... ¿Sí? No digo, a lo mejor lo que vas a decir, da un dato interesante, porque nosotros comentábamos que ahí fue un gesto de don Federico a don César, de decir, mira, apuesto por ese chico para que vaya a la tertulia de la señora Campos en lugar de yo, que no puedo, y él, creo entender que lo que está diciendo es, no fue un gesto ni nada, era para que yo me fuera a la competencia. Pues porque dice que Onda Cero le ofrecía, claro, le ofrecía una cantidad mucho más grande de la que le ofrecía él. Mucho más grande de la que le ofrecía él. Entonces, de alguna manera, lo que César Vidal está aprovechando es para, ya muy desligado de Federico Jiménez dos Santos, para volver a ponerse en un valor que él ya tiene, que él ya ha conseguido de forma independiente a Federico Jiménez dos Santos. Y es volverse a poner en valor de decir, mira, esto es así. Evidentemente, cuando yo estaba con él, sabíamos quién era el líder, quién era el que movía masas, etcétera, etcétera, pero lo que creo que quiere especificar de alguna manera es que llegó un momento en el que él llegó a poder ser independiente de Federico Jiménez dos Santos, como es hoy en día, y que no lo necesitaba. Claro, pero también insistía en un tema que sacamos nosotros, que podía haber conseguido esa independencia muy fácilmente en el año 2009, cuando la COPE, a la vez que dice que prescinde de don Federico Jiménez dos Santos para las mañanas, hace una oferta de renovación a don César Vidal y él decide irse con Federico Jiménez dos Santos, lo que usted llamó un gran gesto de lealtad, como ya le había parecido lealtad al año anterior, cuando le ofrecieron renovar 2 años en vez de solo 1, y dijo no, solo 1 como el señor Jiménez dos Santos, que sería el último. Por eso digo que es una reafirmación total de algo que ya habíamos visto en el señor Vidal, en este caso. Entonces, vuelve a sentar un poco las bases, vuelve a reafirmar lo que nosotros dijimos aquí en aquella pieza. Y al final, bueno, es cada uno pensará... Yo no sé ahora mismo si los que eran seguidores, hay ahora César Vidalistas y Federico Jiménez los Santistas en este momento. Mira, lo he dicho sin trabarme. No lo sé, quiero decir... Quizá lo que hay es federiquistas, que los ha habido siempre, y luego hay una cosa relativamente nueva, que es un pequeño grupo de derecha antifederiquista. Sí, de Vox. Que a eso les cae bien el señor Vidal, pero no sé si es porque les cae bien el señor Vidal o simplemente porque coincide que por el tema boxero, pues... creo que puede estar un poco ahí, porque yo no había visto tantas críticas a los Santos. Sobre todo, además, en el canal se ve mucho últimamente, que es una cosa que a mí me sorprende bastante, ver muchas críticas a Federico Jiménez dos Santos, sobre todo por su apoyo al PP, porque se le acusa de que es una persona que en los últimos tiempos está totalmente sometido a Isabel Díaz Ayuso, en este caso. Se equivocan si piensan que no fue siempre así. O sea, lo que han confundido es que el hecho que en determinados momentos haya criticado a líderes nacionales del Partido Popular con los que se llevó mal, como don Manuel Rajoy, pero insisto, todo fue por momentos. Yo recuerdo al señor Jiménez Santos pidiendo el voto para el señor Rajoy, diciendo que era al 99, le ponía un 9/10 en el debate contra Zapatero y tal. Luego acabó fatal diciendo que era un traidor y un vendido, pero era según momentos determinados. Habló muy bien de don Pablo Casado, luego se peleó con él, pero que
siempre he visto, cuando ha apoyado alguna vez a partidos diferentes al PP, llámese Ciudadanos, llámese Vox o llámese UPyD, siempre me pareció que era más para, estoy enfadado con el PP, pues te voy a pinchar un poco apoyando a este, pero no porque creo que haya estado nunca fuera de la órbita de ese partido. Para mí... Y estoy convencido que don Federico me da perdona, yo siempre soy independiente y él se siente independiente, pero yo creo que sabe que su nicho de oyentes y lectores siempre ha sido mayoritariamente votantes del Partido Popular. Para mí es la estrategia José Mourinho en este caso, lo que hace con el PP. Es lo que hizo Mourinho con Casillas, que ya definimos aquí en el canal en su momento, que es tú eres mi titular, tú eres al que yo apoyo y si tengo que apostar por alguien en el momento crucial va a ser por ti, pero tengo que meterte caña para que espabiles, porque no lo estás haciendo bien. Y para que espabiles tengo que intentar que los que te pueden comer la tostada, porque fíjate que no hacía Los Santos nunca hacía elogios hacia el PSOE, de no, es que el PSOE está superando, no, era hacia los que podían competir en su nicho político. Es así. Lo que pasa es que con Vox no lo he hecho. Con Vox no lo he llegado a hacer. O al menos cuando he visto que Vox tiene una fuerza más grande. A lo mejor es porque piensa que Vox sí se puede comer al PP en algún momento, no lo sé. Porque no creo que pensara que Ciudadanos podía llevarse por delante al PP. ¿Tú crees que lo pensaba? Sí. Él no, pero que en un momento determinado lo pensaba. Yo también, sí. Y como él estaba enfadado con el PP de Rajoy, apoyó muchísimo a Albert Rivera. Yo creo que en algún momento y luego lo hizo con Abascal contra Casado. O sea, esto, el compañero Fidalgo le preguntaba por qué se había ido y en ese momento don Federico Jiménez Santos no hacía referencia ni al Partido Popular, ni al tema de la financiación, ni al tema económico, ni al tema del supuesto contable y el cuento del contable que descubrió que robaban, ni a la carta que le había remitido y que nunca contestó. Ciñó el tema a un único tema: impuestos. Don Federico Jiménez Santos dijo en el programa del señor Fidalgo: el señor César Vidal se fue únicamente por un motivo, porque no quería pagar impuestos. El fisco le perseguía a la agencia tributaria y entonces me dijo que quería hacer el programa desde Miami. Yo le dije que no quería que hacer el programa, que o estaba aquí en Madrid o se iba y se fue. Esa es la historia que contó más o menos don Federico Jiménez Santos, muy resumida. El señor Vidal, cuando en su comentario parecía que no iba a entrar en esta cuestión, y espera al final del todo para hacer una referencia a que está en litigio con la agencia tributaria, aunque da a entender que está ganando ese litigio a la agencia tributaria. Aunque a lo mejor ganar se refiere a haberla evadido, pero me parece entender que hablaba como que judicialmente hubiera ganado. ¿Qué opinas de esta batalla usando al fisco como argumento tanto por el señor Federico Jiménez Santos como es la respuesta que has escuchado del señor César Vidal? Pongamos que es verdad, que me da exactamente igual, ¿vale? Pongamos que es verdad que se quiere ir César Vidal a Miami para hacer el programa desde ahí o lo que sea. ¿Qué necesidad hay hoy en día en la radio en tener que estar en la misma ciudad, en la misma localización, en el mismo estudio? Hoy en día, quiero decir, tú cuando estás escuchando un programa de radio no sabes quién está ahí, no sabes quién está. Te pongo un ejemplo, el tiempo de juego de Cadena COPE. Poli Rincón, que es un comentarista comentarista, exfutbolista, pero comentarista de los partidos del Real Madrid, está en su casa, siempre, con su sillón, sus aceitunas y su cerveza. Literalmente, no estoy menospreciando, es que lo dijo él un día, o sea, él enseñó su sitio. En la cadena SER, cuando estaba Hora 25, sé que don Carlos Canicero hubo una época que intervenía la tertulia desde Cuba. Estaba viviendo en Cuba, le gustaba allí y entraba desde ahí al programa y creo que casi nadie lo sabía. Porque, vamos, que si me acuerdo que don Federico Jiménez Santos hubo una época muy importante en la que intervenía en el programa del señor Antonio Herrero desde Miami, porque se había ido a vivir a Miami, estuvo entre el 95 y el 96 viviendo en Miami. Ahora bien, a lo mejor dirá don Federico Jiménez Santos que no es lo mismo ser un tertuliano que dirigir un programa, en este caso el programa de la noche en el radio. A mí me parece que da exactamente igual. O te pongo otro ejemplo, también cuando era Rock and Roll, había no me acuerdo cómo se llamaba, pero había un locutor británico o americano, no me acuerdo, que no estaba aquí en Madrid directamente. Entonces se puede hacer un programa desde otro sitio, no hay ningún inconveniente. Me parece que es una excusa, en este caso por parte de Federico Jiménez dos Santos, bajo mi punto de vista siempre, que tengo que matizarlo, para intentar, viendo un poco cómo queda él ante esta situación, para quedar por encima y decir, pero mira, voy a soltar esto, que tiene problemas con el fisco. Nadie en su sano juicio creo que puede pensar que se puede prescindir de alguien porque no vaya a hacer el programa desde ahí. Algo más fuerte,
le dice al señor Fidalgo algo así como, yo lo que no sé es de dónde había sacado tanto dinero el señor Vidal, el dinero que le reclamaba a Hacienda, y me da miedo pensarlo. No voy a decir lo que pienso porque no lo tengo seguro, pero lo puedo imaginar. Que si te soy sincero, no sé por dónde va. Va por el lado evangélico, tipo de historias protestantes, porque es el único mundo que yo le conozco a don César Vidal. Lo que sea. Da para pensar cualquier cosa negativa, evidentemente. Pero claro, la deja votando a posta. Él no lo dice, pero lo dice. No, me da miedo, no quiero decir nada, ya, pero ya lo que estás diciendo es que hay algo turbio detrás. Entonces, me parece un poco fuera de lugar, sinceramente. Y me parece una forma de intentar quedar por encima sin, sobre todo, pruebas o argumentos, que este es el problema. Porque si tú estás diciendo algo claro de, no, es que se sabe porque le imputaron por esto, le dijeron lo otro, que, repito, que puede decirlo de los problemas con Hacienda y que puede ser real, pero eso no es motivo para prescindir de él, el que él quiera hacer el programa desde otro sitio. No es motivo, tienes que explicarlo por qué a uno de tus números uno, decides prescindir de él porque vaya a hacer su programa desde fuera. Cuando, repito, hoy en día tú bien lo sabes, se puede trabajar desde casa y desde cualquier lugar. La clave. Sí, es verdad. Él dijo don César Vidal que había habido un intento de atentado y don Federico Gemelo Santos, en la entrevista que hizo con el señor Fidalgo, hablaba despectivamente de eso. Decía, sí, dice que había un atentado, tal, en un tono claramente de dar a entender que él no se lo cree. Yo también tengo que decir que en el tema de los atentados, la parte más fácil que evita que algo pueda ser creíble o no es el atestado policial. A favor del señor Los Santos y en contra del señor Vidal, si hubo un atentado, la pregunta es si hay un atestado policial. A lo mejor lo hay, y simplemente no trascendió a los medios de comunicación en su momento. Pero vamos, en su libro, don José Antonio Avellán habla de un intento de asesinato, no sé si tú lo sabes, y da a entender que eran agentes mandados por Ramón Calderón, que le cogieron, le echaron gas, le apalearon, no toques más a Calderón, tal. Y él cuenta que después de eso fue a hacer su programa como todos los días. Y no quiso que la gente supiera nada porque no quería preocupar a su familia. Tengo la mejor opinión de doña Mara Colás, está trabajando con ella, tal, pero me llama la atención, digo, a ver si lo entiendo. Vas en el coche, te paran unos matones sicarios, te pegan, te gasean, no te metas con el señor Calderón, tal, y luego vas a hacer tu programa y no vas diciendo, que sepan ustedes que he sido víctima de un... Tienes un altavoz que te puede ir toda España, aparte que tienes la posibilidad de ir a comisaría y denunciarlo. Son cosas que confieso que ya digo, la única forma en cerrarnos la boca a todos los que seamos escépticos con los atentados, y es don Javier Avellán, es el atestado policial. Pero, evidentemente, no, a lo mejor hay gente, Avellán decía que era para no preocupar a su familia, y me dejamos con César Vidal, sí demandó a la policía y simplemente lo que intentó es que no se filtrara porque, pues yo qué sé, pues en discreción, no le gusta que se va datos de dónde vivía o algo, o sea, pero que es lo que provoca esa discreción y luego años puede decir, ay, me intentaron asesinar en ese momento, pues ese tiempo es lo que provoca que la gente diga, anda, ¿será verdad? Bueno, cuando Avellán lo denuncia en su libro, dice algo Ramón Calderón, hay algún tipo de... o no trasciende. Porque a veces me da la sensación que es de esas cosas que... Creo que lo cuenta, como la gente en España no lee libros ya. Claro, todos los audios de Frontino estaban ya en ese libro y nadie los dio cuenta. Pues que pienso que en este caso Jiménez Los Santos intenta, una vez más, no asumir que su compañero vuela de forma independiente a él totalmente, que no depende en absoluto de él y que lleva muchísimos años sin depender de él. Y creo que la forma en la que intenta, que es algo que hemos visto en varias ocasiones, dejarle por debajo, menospreciarle, es con una artillería con muy poca munición. Con muy poca munición. Y la sensación que voy teniendo durante los últimos años con Jiménez Los Santos es que se le está acabando la munición. O que al menos su munición ya no es tan poderosa como lo era antes. Esa es la sensación que tengo. Vamos a hablar un poco, ya que he abierto el tema de libertad digital, porque una cosa curiosa, y mezclo una cosa con otra, don Federico Gemelo Santos ha roto con muchos de sus colaboradores en Libertad Digital, con don Enrique de Diego, que la verdad es que don Enrique de Diego se ha peleado con todo el mundo, con don Germán Yanque,
con don Javier Rubio, que fue el primer director de Libertad Digital, que también abandonó el grupo. Pero hasta donde yo sé, esta es la primera vez que contesta, porque tenía la fama de no contestar con ninguno de sus compañeros de camino una vez rompía con ellos. Pero voy a ponerte un ejemplo que me interesa bastante más hablar, que es don Alberto Recarte.